día de hoy vamos a avanzar lo que es la irrigación de los miembros superiores para el grupo A2 de la gestión 2026. Vamos a empezar con lo que viene a ser la arteria axilar. La arteria axilar va a ser continuación de la arteria subclavia, es decir, que va a ir desde el borde posterior de la clavícula y va a llegar a extenderse hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Después se va a continuar con lo que viene a ser la arteria braquial o también llamada arteria humeral, ¿no? Entonces, recordemos que toda la irrigación de nuestro cuerpo van a ser de lo que viene a ser la arteria aorta. La arteria aorta tiene una porción inicial que se conoce como aorta ascendente, donde nacen las coronarias, callado de la aorta, y después la aorta descendente, ¿no? Con las diferentes porciones, torácica y abdominal hacia abajo. Del arco aórtico, no se olviden que nace el tronco brachiocefálico arterial hacia la derecha, y en el lado izquierdo, arteria carótida común izquierda, y la arteria subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico arterial, lo mismo, respectivo al lado derecho, arteria carótida común derecho, o derecha, perdón, y la arteria subclavia derecha. Entonces, esta arteria subclavia derecha de ambos lados va a seguir extendiéndose, va a llegar hasta el borde posterior de la clavícula y de ahí se conoce como arteria axilar. La arteria axilar sigue su trayecto, es decir, acá está la subclavia, ¿no? Sigue su trayecto por el borde posterior, se conoce como arteria axilar y va a llegar hasta lo que viene a ser el borde inferior del músculo pectoral mayor. Una vez que llega a ese nivel, se va a conocer como arteria braquial o arteria humeral, es lo mismo. Ahora, después tenemos que tener en cuenta que se conoce como arteria axilar como tal porque va a atravesar la fosa axilar desde su vértice hasta su base. Es muy importante tener en cuenta las diferentes relaciones, es decir, qué hay delante de él, qué hay por detrás, hacia los lados, ¿no? Anteriormente a la arteria axilar vamos a tener lo que se conoce como la fascia clavipectoral, es decir, la fascia que existe en conjunto del músculo subclavio y del músculo pectoral menor. Recordemos que el músculo subclavio se inserta en la cara inferior de la clavícula y también en la cara superior de la primera costilla. Tiene la función de estabilizar la clavícula, ¿no? Luego que la arteria axilar se relaciona hacia atrás o posteriormente con lo que viene a ser, bueno, de arriba hacia abajo, ¿no? El músculo subescapular, después redondo mayor y el dorsal ancho. ¿Qué quiere decir? Posteriormente vamos a dividirlo en tres segmentos. En un segmento superior, en un segmento medio y en un segmento inferior. Y en el segmento superior vamos a tener al músculo subescapular, en el segmento medio al redondo mayor y en el segmento inferior al músculo dorsal ancho. Ahora, lateralmente a la arteria axilar vamos a tener un músculo, el músculo perforado de Caserio, conocido como el músculo coracobraquial. Y medialmente vamos a tener las primeras dos digitaciones del músculo serrato anterior. ¿Qué son digitaciones? El músculo serrato anterior, le decimos serrato porque tiene la manera de una sierra. Esa es su forma, mejor dicho. ¿Y por qué? Digitaciones. A esto se refiere. Primera digitación, segunda digitación. ¿Y por qué? Porque se inserta a nivel de las primeras 8, 9, 10 costillas. Menciona estos tres números de costillas porque va a depender de la bibliografía que yo me esté basando, pues, ¿no? Después tenemos que tener en cuenta que si tenemos la arteria, vamos a tener su esposa, que va a ser la vena, pues, ¿no? La vena axilar. Además de ello, va a estar acompañando los diferentes ramos o los troncos principales de lo que es el plexo braquial. Recordemos que el plexo braquial se forma desde C5, bien, a T1, de los diferentes nervios, ¿no? Después de ello, la arteria axilar hace un trayecto, ¿no? Pasa por la fosa axilar, llega hasta la parte interna de lo que viene a ser el brazo y va a dar en su trayecto diferentes ramas. Estas ramas que es en su trayecto se conocen como ramas colaterales y van a ser en el siguiente trayecto, o en siguiente disposición, mejor dicho. La primera arteria que nace es la arteria torácica superior. Esta de acá, arteria torácica superior a este nivel, que tenemos que tener en cuenta que esta nace de la cara anterior de la arteria axilar y está encargada o está destinada a irrigar a los músculos pectorales, tanto menor como mayor, y además de la región mamaria. Después van a ser la arteria toracoacromial, bien, que esta arteria también nace a nivel de la cara anterior de la arteria axilar y se podría decir
tenemos acá el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor tiene un borde superior, ¿no? A nivel del borde superior del músculo pectoral menor está naciendo esta arteria toracoacromial. ¿De dónde? De la arteria axilar. Y va a dar dos ramas. Una rama pectoral destinada al músculo pectoral como tal, la región mamaria, y se van a asociar con las ramas anteriores de la arteria torácica interna. Recordemos que la torácica interna o mamaria interna es rama de la arteria subclavia, ¿no? Después vamos a tener la rama acromial, por eso se conoce como arteria tóraco-acromial. ¿Por qué? Porque hay una rama pectoral y una rama acromial como tal. La rama acromial va a estar destinada a irrigar al músculo deltoide, a la articulación acromioclavicular y a la articulación del hombro. Recordemos que las articulaciones van a tener inervación y van a tener irrigación. Bien, después va a nacer la tercera arteria, que es la arteria torácica lateral o también llamada arteria mamaria externa. Viene a ser esto. Se va a ver en el cadáver, la vamos a ver el día de mañana. La arteria torácica externa nace a nivel de la cara medial de la arteria axilar. Va a estar destinada a la irrigación de los músculos pectorales, al músculo serrato anterior, a los músculos intercostales, ¿no? Al externo, al interno y al íntimo. Y algo muy importante es que la torácica lateral va a tener diferentes filetes que logran comunicarse con la torácica superior. Bien, después nos va a dar la cuarta rama colateral, la arteria axilar, que va a ser la arteria subescapular. Esta arteria subescapular de igual forma va a nacer al nivel de la cara medial de la arteria axilar, acá tenemos, y se va a dividir en dos ramas, en una arteria tóraco-dorsal, que va a estar destinada al músculo serrato anterior, a los músculos intercostales, al músculo dorsal ancho y a la piel de la pared externa del tórax. Y además, pregunta de examen, ¿de quién es rama la arteria circunfleja de la escápula? Es rama de la arteria subescapular. Esta arteria circunfleja de la escápula va a pasar por el triángulo homotricipital, lo vamos a ver en la región posterior, ¿bien? Y además de ello se divide en diferentes ramos, en tres específicamente. En un ramo anterior destinado al músculo subescapular, en un ramo posterior o medial destinado al músculo de la fosa infraespinosa, y después se van a anastomosar con la arteria supraescapular. Además de ello, nos va a dar otros ramos, que es el ramo descendente, que se anastomosa con la arteria dorsal de la escápula. Bien, algo muy importante es que la arteria subescapular, por medio de sus ramas, va a anastomosarse con las ramas de la arteria subclavia, que es la que estamos mencionando, ¿no? Después de ello vamos a tener dos arterias destinadas a la irrigación de la articulación del hombro, conocidas como arterias circunflejas humerales, humeral anterior y humeral posterior. La primera que nace es la humeral posterior. En el cadáver vamos a lograr evidenciar que tenemos la humeral posterior y es la misma disposición. La que está arriba es posterior y la que está abajo es anterior. Ahora, la circunfleja humeral posterior, evidentemente su nombre me está indicando que nace de la cara posterior de la arteria axilar. Va a atravesar el cuadrilátero húmero-tricipital de Bellpau y va a dar ramos para los músculos que conforman este cuadrilátero, ¿no? Que más adelante vamos a ver que es el redondo menor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial. Luego tenemos la arteria circunfleja humeral anterior. Esta se encuentra por debajo y va a estar rodeando todo lo que viene a ser el cuello quirúrgico del húmero. Además de ello, va a dar diferentes ramos destinados al músculo coracobraquial y al músculo bíceps y va a pasar un arco formado por el ligamento braquial medio, conocido como el arco de Struters. Bien, Struters. Además de ello, recordemos que acá tenemos lo que viene a ser el surco intertubercular o corredera bicipital. Decíamos en la anterior clase que vamos a tener una rama, pues, ¿no? Que va a estar pasando a ese nivel. ¿Por qué? Porque a nivel del surco intertubercular, la arteria circunfleja humeral anterior se divide en dos ramas. Un ramo ascendente que penetra la articulación del hombro, que viene a ser esta de acá, y un ramo lateral destinado para el músculo deltoide y que se van a estomosar después con la arteria circunfleja humeral posterior. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que van a existir diferentes anastomosis, ¿no? De las distintas arterias escapulares, formando entre sí alrededor de la escápula un círculo arterial conocido como círculo periescapular. Eso es referente a la arteria axilar. Vamos a ver también la irrigación por parte de la arteria braquial, la arteria radial y la arteria cubital como tal, ¿no?